con 20 minutos con el objeto de conocer la solicitud sobre la reforma de auto de procesamiento que oportunamente fuera solicitado por el Ministerio Público. Para el efecto, hago constar que se encuentran presentes el licenciado Rigoberto Girón Blanco, representante del Ministerio Público. Seguidamente los procesados Julio Alejandro Gallardo Martínez y David Elías Vázquez Hernández, acompañado de sus abogadas defensoras Alba Beatriz López y Melanie Jazmín Cordero Marroquín. Con fecha 9 de abril del año 2015, cuando son las 14 horas con 25 minutos, tiene la palabra Rigoberto Girón Blanco, representante del Ministerio Público. Buenas tardes, señora juez. El motivo, y como dijo usted, se solicitó la audiencia de reforma del auto de procesamiento. Como es de su conocimiento, el día 20 de diciembre del 2014 fueron aprehendidos los señores Julio Alejandro Gallardo Martínez y David Elías Vázquez Hernández, quienes quedaron por darle muerte al señor Víctor Leonardo Monroy, Mario Eduardo Hernández, Marlon Rolando Velázquez, y provocándole lesiones al señor Selvin Monroy Hernández. Dichas personas, el día 21 de diciembre del año 2014, quedaron ligadas a proceso por el delito de asesinato, asesinato en grado de tentativa y encubrimiento. Esto en virtud de que en el momento en que fueron detenidos tras una persecución realizada por los agentes de la Policía Nacional Civil, que se transportaban a bordo de la unidad 13-090, que en el momento de hacerles el alto se conocía en una motocicleta con placas particulares M461DZB, propiedad del señor Marvin José García Acpaja, quien con fecha 7 de diciembre del año 2014 presentó una denuncia de robo de la misma. En el momento en que fueron aprehendidos, como le repito, señora juez, se le solicitó la solvencia del requerido vehículo, el cual presentaba una denuncia de robo, razón por la cual dicha audiencia quedaron ligados en el proceso por el delito de encubrimiento. Derivado de la investigación que se ha realizado en el Ministerio Público, se citó al señor Marvin José García Acpaja para que nos prestara su declaración y a su vez pues, nos manifestara lo que había sucedido con la moto y en donde había sido robada la misma, indicando esta en su oportunidad que se encontraba en la zona 12 de Villanueva y quien se conducía a bordo de una motocicleta era su empleado, quien era Tomás Francisco Gaspar, de 17 años de edad. Por lo mismo le fue citado ante la Fiscalía para que declarara, a quien en esa oportunidad se le preguntó si era posible, a través de fotografías que se le pongan a la vista, podía reconocer a las personas responsables de haberlo despojado de la moto el día 7 de diciembre del año 2014, del cual pues es propietario el señor Mario José García Acpac, por lo que indicó que sí, manifestando en esta oportunidad de que el día que se encontraba, como dice en su declaración, que trabaja como vendedor ambulante de algodones de azúcar, el día 7 de diciembre del año 2014 fue con su jefe Marvin García a vender a la Colonia Esperanza, zona 12 del municipio de Villanueva, que llegaron a las 10 de la mañana y estuvieron ahí dando varias vueltas en el lugar, y aproximadamente hasta las 5:30 de la tarde pues se encontraba al final de la Colonia de la Esperanza, y en eso llegó una señora a comprarle algodones. Un momento que después de haber atendido a dicha señora estaba ordenando los algodones de su venta, y en ese momento se aparecieron tres muchachos manifestando el agraviado, que eran de aproximadamente 20 años de edad, y que dos de ellos le pusieron pistola en la cabeza a la altura de la 100. Pues uno le puso a la altura de la 100 y el otro más o menos atrás de la cabeza, y el tercero se montó en la motocicleta con rumbo desconocido, dejando el dinero de la venta únicamente, o sea, dejándole al muchacho el dinero de la venta, indicándole el último que quedó con él que la moto no la iba a recuperar, por lo que en ese momento se fue a un teléfono público que se encontraba en el lugar para indicarle a su jefe lo que había ocurrido. Sobre eso, señora juez. Tiene la palabra la abogada Alba Beatriz López para que se exprese en cuanto a lo manifestado por el Ministerio Público. Muchas gracias, señora juez. A mí me gustaría que el Ministerio Público se pronuncie en cuanto a la prueba que se les hizo a las prendas de vestir que llevaban los sindicados para verificar si tenían residuos de pólvora.
Sí, claro que el Ministerio Público se pronuncia en cuanto a las pruebas que se le hizo a las prendas de vestir que los sindicados llevaban el día de su aprehensión, las cuales fueron enviadas a los laboratorios para ver si tenían residuos de pólvora, por lo que le solicito al Ministerio Público que se manifieste acerca de cuáles fue el resultado de esa prueba. En cuanto a la solicitud del abogado defensor, de la abogada defensora, únicamente se cuenta con el peritaje físico realizado del sudadero color rosado, el que se lee Aero 1987, el cual fue fijado dentro de la audiencia como indicio número 8, así como el sudadero color anaranjado con capucha y cinta blanca, en el que se puede leer Aeropostal 87, fijado como indicio número 8. Dice dentro del peritaje de su objetivo era determinar la presencia de residuos fulminantes e indicios remitidos. Limitante de la técnica, dice en dicho informe, que encuentra con la metodología analítica de microscopia electrónica de barrido para la determinación de residuos de fulminante a través del kit de muestreo para mano de sospechosos de haber disparado armas de fuego, no así de prendas de vestir u otra superficie. Y hasta la fecha es el único peritaje que contamos hasta el momento. La fiscalía pues entiende en este peritaje que las prendas de vestir no se le pudo analizar dicho peritaje. No podemos determinar si existen o no existen residuos de pólvora en las prendas de vestir, quedando pendiente el peritaje de la pólvora o residuos en las manos. Es todo lo que tenemos a la vista. Y es lo que le pone a la vista a los defensores. Muchas gracias, licenciada. Gracias, señora juez. Voy a hacer mi intervención. Es de hacer notar, señora juez, conforme lo establece el artículo 320 del Código Procesal Penal, que efectivamente el auto de procesamiento es reformable a petición de las partes o aún de oficio por parte del honorable juez que controla la presente investigación. En el presente caso es importante traer a colación el detalle de la solicitud que se hiciera al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que se analizara las prendas de vestir consistentes en los suéteres o sudaderos de los sindicados. Precisamente porque considera esta defensa, señoría, que en el caso de mi defendido no se le puede mantener ligado a proceso por el tipo penal de asesinato y asesinato en grado de tentativa, toda vez que los hechos ocurrieron a 1 hora y su detención ocurrió 1 hora 36 minutos después. Se aduce una supuesta persecución. Sin embargo, la persecución la entendemos nosotros como en el momento justo cuando llega una unidad policial y todavía ve a la persona huir e inicia esa persecución, porque nunca fueron perdidos de su vista. Esa es una persecución. En el presente caso no existió persecución ni tampoco flagrancia. Lo que existió fue una supuesta denuncia de que los sospechosos iban en una motocicleta, 1 hora y 20 minutos después de ocurrido el hecho. Ven que pasa una motocicleta y que la sigue una unidad, la cual nunca estuvo en el lugar del hecho, una unidad que corresponde a Santa Catarina Pinula, cuando el hecho fue en Fraijanes. Por lo tanto, no desistimos del criterio de la Fiscalía, señoría, en el sentido de que hubo una persecución y que hubo flagrancia. Eso es alejado de la realidad, de la lógica y de la verdad. En el presente caso nunca encontraron ningún arma. Las prendas de vestir fueron analizadas y no tienen residuos de pólvora. ¿Cómo puede sostener el Ministerio Público su intimación o su imputación en cuanto al delito de asesinato y asesinato en grado de tentativa cuando no hay ninguna prueba científica de investigación hasta el presente momento que arroje tal circunstancia? Por otro lado, consideramos nosotros que sí es prudente la reforma, pero quitándoles el delito de asesinato porque no hay forma de mantener ese tipo penal, con los medios de investigación que hasta el día de hoy se han aportado y evaluado. El Ministerio Público lo único que trae hoy es la declaración de un menor de edad, narrando un hecho que ocurrió en Villanueva, con un supuesto reconocimiento de personas en la mesa de la Fiscalía de Santa Catarina Pinula, cuando el hecho ocurrió en Villanueva. Pregunto, ¿será competente la Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula para conocer hechos ocurridos en Villanueva? ¿O será válida una prueba de este tipo a la que el Ministerio Público pretende que usted le conceda valor para ligar a proceso a estas personas por el delito de robo agravado
por la declaración de un menor de edad, cuando no está el consentimiento de sus padres que le permitan declarar en primer lugar, ya que ellos tienen la patria potestad del menor, porque siendo menor de edad no tiene capacidad de ejercicio aún. Pero lo más grave, pretenden hacer valer un reconocimiento viciado, ya que no hay abogados defensores. ¿Qué defensa fiscaliza este medio de investigación? Ninguno. Como no sabemos nosotros que fue orientado a que dijera lo que el Ministerio Público quería. Peor aún, este tipo de diligencias, el Código Procesal Penal las tiene establecidas en una diligencia que se llama reconocimiento en fila de personas, donde se tiene que poner a las personas de iguales características para que la persona que va a reconocerlos lo reconozca en igualdad de circunstancias, para no violentar el derecho de defensa. Lo que se ha hecho es atentar contra la democracia, atentar contra el debido proceso, y no es dable a un juez valorar este tipo de medios de investigación para ligar a una persona por robo agravado. Peor aún, pregunto en cuanto a la competencia del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Con todo respeto, señora juez, ¿será que puede conocer usted de hechos cometidos en Villanueva cuando en la circunscripción municipal de Villanueva hay juzgados sentenciadores? ¿O se estará usted arrogando una competencia que no le corresponde? El Ministerio Público pretende que usted se arrogue esta competencia cuando la Corte Suprema de Justicia ha delimitado la competencia territorial para este juzgado tercero y el Ministerio Público ha creado una competencia territorial para la Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula, la cual conoce hechos ocurridos en San José Pinula, en Santa Catarina Pinula y en Fraijanes, nunca de hechos ocurridos en Villanueva. Por lo tanto, nos encontramos ante dos circunstancias que no son competencias ni del Ministerio Público ni del Juzgado Tercero. Lo que sí es competencia suya, señora juez, es efectivamente hacer el análisis de la conducta realizada a las personas y hacer la intimación en los tipos penales que usted, a su criterio, considere hacerse o que se ajustan. En este consideramos nosotros que no se da la figura de la persecución, que no se da la figura de flagrancia. Por lo tanto, no es sostenible el delito de asesinato ni el de asesinato en grado de tentativa. Mucho menos es viable acceder a la petición del Ministerio Público de agregarles el tipo penal de robo agravado, acaecido en jurisdicción municipal de Villanueva. Por lo tanto, consideramos que sí es viable que usted el día de hoy efectúe la reforma del auto de procesamiento, dejando ligado a mi patrocinado única y exclusivamente por el tipo penal de encubrimiento propio, que se enmarca por andar en una motocicleta que supuestamente tiene una denuncia de robo, acaecida el 7 de septiembre del año 2014. El artículo 474, inciso cuarto del Código Penal, claramente subsume esta conducta en este tipo penal de encubrimiento propio, que es el único hoy por hoy que podría mantenerse. Por lo que solicito, señora juez, que efectivamente declare con lugar la reforma solicitada por el Ministerio Público en el sentido de dejarlos ligados únicamente por el delito de encubrimiento propio, no así por el delito de asesinato ni asesinato en grado de tentativa, mucho menos robo agravado. Esta es mi petición concreta, señora juez, pero antes de continuar, basada en el principio de concentración, yo también le solicito que se lleve a cabo el día de hoy la audiencia de revisión de la medida de coerción con fundamento en el artículo 277 del Código Procesal Penal, ya que estamos todos los sujetos procesales presentes. Gracias, licenciada. En este orden de ideas, señora juez, los peligros procesales establecidos en la ley dicen que hay dos limitantes para que una persona pueda acceder a una medida sustitutiva. La medida sustitutiva debe de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 362 del Código Procesal Penal. No debe de existir peligro de fuga en una persona y el peligro de fuga se desvanece por el arraigo de una persona en el país, los compromisos que tenga, la residencia, el domicilio, y en este caso le voy a adjuntar los recibos de luz de la casa de la mamá de mi patrocinada, el recibo del YUSI del inmueble donde vive la señora Mónica Alejandra Martínez Ruiz, en la Cuarta Avenida 5-10, zona 2, barrio San Juan de Santa Catarina Pinula, con lo que se demuestra que es donde él reside. La carencia de antecedentes policíacos, que no es ningún reincidente habitual, señora juez, y por aquí está su carencia de antecedentes penales,
extendida por el organismo judicial con fecha 14 de enero de este año, y una copia también de su documento personal de identificación. También traigo unas cartas de recomendación de las personas que conocen a mi patrocinado, donde dan fe de que es una persona honorable. De igual manera, también le adjunto una escritura pública de la casa donde vive la mamá de mi patrocinado, en la dirección que ya se indicó antes, la cual está debidamente inscrita en el Registro General de la Propiedad, con lo cual considero se establece el arraigo de mi patrocinado, por lo que una vez sea declarado con lugar la presente reforma, se pueda acceder a la calificación de la revisión de la medida de coerción para que se tenga por desvanecido el peligro de fuga, de obstaculización de averiguación de la verdad, y se le conceda a mi patrocinado una medida sustitutiva de las establecidas en el artículo 264 del Código Procesal Penal. Le dejo los documentos, señora. Gracias, licenciada. Solamente. Se le concede la palabra a la abogada defensora Melanie Jazmín Cordero Marroquín, por lo que le solicito, licenciada, que por favor, que ya habiendo escuchado los argumentos de la abogada defensora anterior, si tiene algo más que agregar, que lo haga, para ya no repetir lo mismo. Gracias, señora juez. El Ministerio Público solicitó en este caso la reforma del auto de procesamiento en el sentido de que se agregue el delito de robo agravado. Esta defensa le solicita, señora juez, que también se conozca la reforma que solicito en este momento, en el sentido de que no se mantenga el auto de procesamiento como está actualmente. Le digo que mi participación es diferente, ya que mi postura no es adherirme a la petición del Ministerio Público, sino solicitarle, señora juez, que se conozca la reforma del auto de procesamiento, pero en el sentido siguiente. En el presente caso, mi patrocinado está ligado a proceso por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa. Mi patrocinado no fue detenido en flagrancia ni hubo una persecución inmediatamente después de cometido el hecho delictivo, supuestamente, en el cual fallecieron algunas personas. A mi patrocinado dice que le incautaron una motocicleta, pero por ese hecho está ligado a proceso por el delito de encubrimiento propio, y lo que se les indica a él es que se conducía en una motocicleta que después se descubrió que había sido robada. En el presente caso no es pertinente que mi patrocinado continúe ligado a proceso por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa, ya que para ese efecto el Ministerio Público debía contar en su oportunidad y a la fecha con elementos de convicción que hicieran evidente que él participó en darle muerte a las personas. A mi patrocinado no se le encontró ningún arma. El Ministerio Público no ha determinado ni siquiera ni lo va a poder hacer porque el Instituto Nacional de Ciencias Forenses dice que no puede que haya estado en un ambiente de pólvora porque a él no se le incautó nada en sus prendas de vestir. Es extraño que el INACIF diga que a este extremo de que no cuenta con esos exámenes cuando sí se han realizado exámenes en otros procesos en los cuales sí se ha determinado que las prendas de vestir estuvieron expuestas a algún tipo de pólvora. Por otro lado, honorable juzgadora, el Ministerio Público pretende que se ligue a proceso por un delito más, que no se reforme el auto de procesamiento, porque la reforma es cambiar un delito ya que ya tienen a otro, que es el que más se adecue. En el presente caso, el Ministerio Público pretende que se le incremente un hecho jurídico que implica una imputación distinta de cómo es ir y despojar a una persona que vendía algodones de una motocicleta. Y a mi patrocinado y al otro sindicado en ningún momento se les ha hecho imputación por ese hecho. En primer lugar, y no es posible que a través de una reforma se pretenda aumentar un ilícito penal establecido en la ley. Siendo así, como considero que no se reúnen los requisitos establecidos en la ley para poder modificar en la forma como lo hace el Ministerio Público,
o reformar el auto de procesamiento y si es pertinente que la señora juez, conociendo una reforma en este momento, determine si se dicta el auto de procesamiento, que no era pertinente que se dejara por asesinato y asesinato en grado de tentativa a mi patrocinado. Otra situación muy importante que hay que hacer ver es que no es posible que se venga a hacer un reconocimiento. Si bien lo dijo la abogada Alba López, a quien se le dio la palabra anteriormente, no puedo dejar de referirlo que se hizo el reconocimiento de fotografías tomadas por el Ministerio Público y no se dio la oportunidad de que ellos estuvieran en una condición de igualdad, al establecer que personas con las mismas características. No podemos pensar que el Ministerio Público no contaba con poder hacerlo porque ya ellos estaban detenidos si tenían interés en que se les involucrara en este nuevo ilícito. Debió haber solicitado la diligencia respectiva en anticipo de prueba, pero no hacerlo a través de fotografías y sin presencia de los abogados defensores, como lo indicó anteriormente la licenciada. En ese sentido, señora jueza, considero que es pertinente en el presente caso lo siguiente: que se entre a conocer la reforma solicitada en este momento por mi persona, a efecto de que se revoque el auto de procesamiento por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa, porque no se dan los elementos, porque no se da la flagrancia, no hubo persecución inmediata, no hubo todo lo que ya se repitió, y que se declare sin lugar la petición hecha por el Ministerio Público de ligar a proceso por el delito de robo agravado a mi patrocinado, porque en primer lugar no ha habido imputación por ese hecho, no hay elementos de convicción y se violentó el debido proceso al hacer el reconocimiento a través de fotografías. Muchas gracias, señora. Gracias, licenciada. Tiene la palabra el Ministerio Público sobre los hechos que se indican, puesto que existen nuevos argumentos. Primero, que no se está de acuerdo con la reforma de auto de procesamiento solicitada por el Ministerio Público, asimismo que las abogadas defensoras están haciendo una nueva argumentación en cuanto a una posible reforma y una revisión de medidas sustitutivas. Gracias, señora juez. En cuanto a la solicitud de reforma de las abogadas defensores en cuanto al delito de asesinato y asesinato en grado de tentativa, si bien como ha establecido en ambas abogadas defensoras con relación al sudadero, el INASIF no ha localizado dentro de su peritaje y establece que dicho peritaje no se puede realizar. También la abogada defensora de Julio Gallardo dice que no hubo en ese caso flagrancia, que hubo más de hora y media de persecución. Bien es cierto, a los indicados no se les localizó el arma de fuego y sí hubo por el lugar de los hechos donde pasaba la unidad 13090, como lo establece la prevención policial. Y fue quien escuchó las detonaciones cerca del lugar y empieza a darle una persecución pidiendo por radio a la operadora del 110, quien da luz verde a la comisaría más cercana del lugar, por lo que dicha denuncia criminal es atendida por la comisaría del lugar de los hechos, ya que se tiene conocimiento que dichas personas se conducían en moto y tomaron ruta El Salvador. Lo que la unidad 13-164, la cual estaba asignada en la subestación policial de 135.3 del municipio de Santa Catarina Pinula, en el lapso entre las 22:58 y que fueron aprendidos a las 23:35 horas, siendo una diferencia de 37 minutos del lugar de los hechos de donde fueron aprendidos. Es una persecución. Se cuenta con los videos, los cuales en la audiencia de primera declaración tengo entendido que el fiscal que imputó los hechos en su momento se los puso a la vista del juzgador de turno, con los cuales no cuento. En este momento no cuento con ellos. Estas en el momento que fueron remitidos los mismos a la unidad de audiovisión de la Policía Nacional Civil, con el objeto de los mismos fueran analizados en el sentido de establecer si efectivamente los ahora sindicados
se encontraba en el lugar de los hechos, sino en su momento, tal y como les hablé en el artículo 108 del Código Procesal Penal, dice que se deberán formular dichos requerimientos y solicitudes conforme a su criterio, aún a favor del imputado. En caso del Ministerio Público, en este caso, todavía no tenemos los videos porque serían muy prematuros para reformar el delito, y damos de que queden ligados por encubrimiento. Señora juez. Gracias, licenciado. Resuelvo para el efecto, en base al artículo 1 al 10, 11, 11 bis, 14, 20, 24, 107, 108, 257 y 320 del Código Procesal Penal, debiendo recordarles que el objeto del proceso penal es establecer si una conducta humana es constitutiva de un delito, la forma en que ésta se haya dado y si es merecedora de una sanción. Asimismo, recordarles que el Ministerio Público debe de practicar una investigación objetiva y que las personas únicamente pueden ser detenidas por orden de juez competente o bien por delito flagrante, y que cuando exista la posibilidad de la comisión de un hecho delictivo se dicte un auto de procesamiento que en derecho corresponda, tomando en cuenta que para el efecto establece el artículo 14 del Código Procesal Penal los 4 principios básicos que se deben de dar en el proceso penal, como lo es el principio pro libertatis, principio indubio pro reo o la duda favorece al reo, así como el principio de defensa y de inocencia, tomando en cuenta las circunstancias que el Ministerio Público establece y que existen en la prevención policial, así como en donde se indica que son consignados los indicados porque son sorprendidos en una motocicleta robada, que si bien es cierto, momentos antes fueron heridas y fallecidas varias personas, ellos no fueron detenidos en el lugar de los hechos, sino que fue posteriormente, como bien lo establecieron las abogadas defensoras, exactamente a 36 minutos. La Constitución Política de la República de Guatemala sostiene que las personas no pueden ser detenidas por presunciones, como lo es en este caso, que se dio la aprehensión únicamente porque se sospechaba que la ropa tenía pólvora o porque los indicados se conducían en una moto robada. Se les ha privado de la libertad únicamente por estas presunciones. El derecho penal en sí se basa en pruebas fehacientes. En este caso, al hablar de asesinato en grado de tentativa, la juzgadora solo deduce, ve y verifica que existen únicamente denuncias en base a las pruebas que se le han sido presentadas, es decir, cadáveres y heridos. No existe ninguna otra prueba donde se demuestre que los indicados cometieron los hechos que se les atribuyen. Asimismo, que no procede que ahora los procesados continúen ligados al proceso penal por el delito de asesinato y asesinato en grado de tentativa, porque no existen los elementos, evidencias o indicios probatorios para ligarlos por este delito. Que no procede la reforma de auto de procesamiento para ligarlos por el delito de robo agravado, porque, como bien lo han dicho las abogadas defensoras, este juzgado no es competente para conocer de este delito, así como que no se ha cumplido con lo que establece el Código Procesal Penal en cuanto a la individualización de las personas a través del anticipo de prueba y el reconocimiento en fila de personas. En tal sentido, la juzgadora considera únicamente ligarlos a proceso por el delito de encubrimiento propio. El Ministerio Público no se manifestó en cuanto a la revisión de la medida sustitutiva, por lo que le concedo la palabra para que se manifieste al respecto.
En el sentido del señor Alejandro Gallardo Martínez, esta representación dice que fue reformado el delito y goza de medida sustitutiva y no se le opone a la solicitud honorable juzgadora. ¿Podría el ministerio? Disculpe, licenciada. La revisión fue solicitada únicamente por la abogada Alba López y yo quiero adherirme también a esa petición. Está bien, licenciada. Gracias. ¿Podría el Ministerio Público ayudarme a determinar sobre qué medidas sustitutivas se debería de imponer a los sindicatos? Sí, señora juez, se le podría, según el artículo 264, como número 1, arresto domiciliario, la obligación de venir a firmar el libro cada 8 días al juzgado. ¿Solamente? Y una caución económica, la que usted considere. La juzgadora resuelve en base al artículo 14 y 264 del Código Procesal Penal, otorgándole medida sustitutiva a la persona Julio Alejandro Gallardo Martínez, que acreditó el arraigo, con las siguientes medidas sustitutivas: arresto domiciliario en su propio domicilio, firmar el libro de control de procesados en el Juzgado de Paz de Santa Catarina Pinula cada 8 días, la prohibición de salir, la constitución de 2 garantes, una caución económica de 2.000 quetzales, el cual debe depositar en la tesorería del organismo judicial o bien en cualquier banco del sistema. Cumplidos tales requisitos, obtendrá su libertad. En caso contrario, debe de continuar en la situación en la que se encuentra. De igual manera, en cuanto a la persona que no acreditó el arraigo, David Elías Vázquez Hernández, una vez acredite el mismo y desvanezca el peligro de fuga y obstaculización para la averiguación de la verdad, se le otorgan las mismas medidas sustitutivas. Por lo que le informo al señor Julio Alejandro Gallardo Martínez que ha quedado procesado por el delito de encubrimiento propio y de igual manera que se le ha beneficiado con las medidas sustitutivas de arresto domiciliario en su propio domicilio en la dirección que anteriormente se ha indicado, la obligación de ir a firmar el libro de control de procesados en el Juzgado de Paz de Santa Catarina Pinula cada 8 días, así como la constitución de 2 garantes y una caución económica de 2.000 quetzales, la cual debe depositar en la tesorería del organismo judicial o bien en cualquier banco del sistema. Cuando son las 15 horas con 10 minutos, se da por finalizada la presente audiencia, quedando debidamente notificadas las partes.